Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos ahora a comenzar la parte 2, segundo vídeo que tienen que ustedes ver del segundo curso de metodología. Y durante todo el curso, tanto aquí como, es decir, en el teórico como en el práctico, van a surgir dudas que pueden bloquearnos y pueden seguir. Eh, y esto puede impedir que logremos el objetivo de terminar un ejercicio o de entender algo. ¿Cuáles son las soluciones que existen y que seguro que ustedes saben? Bueno, hay que buscar y se puede buscar información en libros de metodología de la investigación, ahí en la red, hay muchos libros de R que pueden bajarse en forma gratuita. También se puede buscar información en internet, pero cuidado porque a veces aquí hay información que puede ser errónea. Y evidentemente, y seguramente todos lo hacen y lo hacemos, le podemos preguntar al ChatGPT, tanto en la de metodología como cuando estemos en R. Pero cuidado porque aquí hay que saber preguntar y entonces a veces si no preguntamos bien la respuesta tampoco será la adecuada. Y finalmente, evidentemente pueden contactar con los profesionales, con los profesores que estamos en el curso y nos pueden enviar un mail a esta dirección que aparece ahí. Así que bueno, sigamos con la agenda del segundo módulo. Vamos a ver los tipos de estadística, las escalas de medida, las variables, que es evaluar la normalidad de estas variables, histogramas, gráficos QQ, prueba de normalidad y la estimación puntual de estadísticos descriptivos. La estadística se puede diferenciar y es la rama de la matemática que estudia la variabilidad, así como el proceso aleatorio que la genera siguiendo las leyes de la probabilidad y se puede diferenciar en descriptiva e inferencial. La descriptiva es la parte de la estadística que permite analizar todo un conjunto de datos en los cuales se extraen conclusiones valederas únicamente para ese conjunto de datos. Es decir, vamos a analizar un dataset y las conclusiones que saquemos de la descripción es solo válida para esto. No podemos transferirla a otra población. En cambio, la inferencial, que es la que más nos gusta o la que más uno intenta realizar, es la rama de estadística que lo que pretende es obtener conclusiones que puedan ser generalizadas, es decir, que se generalicen a una determinada población mediante un estudio de una población, de una muestra representativa. Es decir, lo que queremos es que nuestro estudio, con esta muestra representativa de una población, pueda extrapolar los resultados a la población general. Esto a veces es muy difícil, como ya después veremos. ¿Qué son las escalas de medida? Evidentemente el análisis de datos se basa obviamente en datos, pero un dato no es más que un número. Es necesario asignar números a las características de las personas o objetos que se desean estudiar, es decir, debemos categorizar esto, debemos numerar las condiciones que queramos estudiar para que esto sea más fácil y más adecuado. El proceso denominado medida o medición no es responsabilidad de la estadística. De este proceso se encarga la teoría de la medida, la cual tiene por objeto el estudio de los diferentes modelos que permiten establecer las reglas que es necesario seguir para una correcta asignación de los números. Es decir, aquí vamos a ver qué escalas de medida debemos nosotros considerar cuando hacemos una base de datos. Por ejemplo, la escala nominal. La escala nominal consiste en clasificar en categorías a los sujetos u objetos que se desea medir haciendo que todos los sujetos u objetos clasificados dentro de la misma categoría sean equivalentes en las características que ésta está midiendo. Las categorías utilizadas, que pueden ser tantas como valores o niveles distintos tenga la característica que estoy midiendo, deben reunir dos propiedades: exhaustividad, es decir, todos los sujetos u objetos
pueden ser clasificados en alguna de las categorías establecidas, y exclusividad, es decir, que cada sujeto u objeto solo puede estar en una de las categorías, no puede estar en más. Por ejemplo, hombre y mujer. Esto sería una escala nominal. La escala ordinal consiste en asignar a los sujetos u objetos medidos un número que permita ordenarlos según la cantidad que poseen de una característica. Es la escala o medida ordinal. Además, debe estar presente la relación que llamamos igualdad-desigualdad de la propia escala nominal. Los números asignados permiten saber si la cantidad característica que posee un sujeto o objeto es mayor o menor que la cantidad que posee otro sujeto o objeto cualquiera. Es decir, yo puedo tener una condición diferencial con esta variable. Por ejemplo, el grado de satisfacción de 1 a 5. La medida ordinal lo que desconoce es si la diferencia existente en los sujetos a lo que se ha asignado un 1 y un 2 es igual o distinta a la diferencia que existe entre los sujetos 3 y 4. Es decir, aquí no quiere decir que 2 sea el doble de 1. ¿Sí? Aquí quiere decir que son diferentes en la escala, pero desconoce cuál es esta diferencia. En cambio, en la escala de intervalos, además de poder afirmar que las características medidas se da con mayor intensidad en un sujeto u otro, es decir, hay una relación alcanzada ya con la escala ordinal, ahora nosotros también podemos determinar la magnitud de la diferencia existente entre estos dos sujetos u objetos medidos, es decir, la cantidad en que difieren. Por ejemplo, en la altura. Y finalmente está la escala de la razón. La escala o medida de razón añade a la de intervalo la presencia del cero absoluto. El cero de una escala de razón indica ausencia total de la característica medida. Por lo tanto, al igual que en la escala de intervalos, también aquí las diferencias entre los objetos medidos son constantes, es decir, existe una unidad medida. Además, la presencia del cero absoluto permite afirmar que la característica medida se da en un objeto, el doble, el triple, etc., respecto de otro objeto. Aquí sí podemos medir también cuál es el incremento. Por otro lado, las variables las podemos clasificar en categóricas y cuantitativas. Las categóricas son las mediciones resultantes de aplicar una escala nominal. Sexo, hombre, mujer, tipo de tratamiento, A, B, control, etc. Mientras que las variables cuantitativas, las mediciones surgen de aplicar una escala de intervalos o de razón, por ejemplo, la temperatura en grados Celsius, la altura en centímetros. Y estas variables cuantitativas podrán ser discretas o continuas. Discreta es una variable que entre dos valores consecutivos no puede darse un valor intermedio. Por ejemplo, el número de hijos. No puede haber 1,5 hijos. Mientras que la continua, esta variable sí permite que entre dos valores consecutivos haya posibilidad de encontrar valores intermedios, como puede ser, por ejemplo, la edad. ¿Cómo nosotros vamos a tener que demostrar la normalidad de la distribución de las variables? Ya vimos que cuando aplicamos un test, muchos de estos asumen que las variables deben ser o deben estar distribuidas de una forma regular. Por eso decimos que en la estadística hay una gran cantidad de modelos, pruebas y procedimientos que tienen este supuesto de normalidad en los datos. Por lo tanto, se hace necesario contar con herramientas que nos guíen
para responder si se cumple o no este supuesto de normalidad. Para estudiar si nuestra muestra aleatoria que tenemos de una población X tiene una distribución normal, se disponen de diferentes herramientas como son los histogramas y los gráficos de densidad, los gráficos QQ o cuantil-cuantil y las pruebas de hipótesis. ¿Qué es un histograma? El histograma probablemente sea el gráfico más frecuente, más habitual con el que se representan datos continuos. Este tipo de gráficos es similar a un diagrama de barras, pero representa las frecuencias en las que aparecen las mediciones agrupadas en ciertos intervalos y cuenta cuántas observaciones caen en cada intervalo. Además, la altura está determinada por el ratio entre la frecuencia y el ancho del intervalo. Al construir un histograma o un gráfico de densidad, que pueden ver ahí también en línea verde, la variable de interés se puede evaluar visualmente viendo la simetría de la distribución de estos datos, es decir, si se distribuye bajo una curva normal. Si se observa que hay una violación clara de esta simetría, es decir, si los datos están desplazados o hay un sesgo hacia uno o hacia otro lado, o si se observa una distribución con más de una moda, es decir, con más de una onda, esto indica que nuestra muestra no proviene de una población normal. Por otra parte, si se observa simetría de datos, o sea, si nosotros a través del histograma vemos que los datos están distribuidos, o nos parece que están distribuidos de forma simétrica, esto no garantiza que la muestra venga de una población normal y se hace necesario recurrir a otras herramientas específicas para estudiar la normalidad. Es decir, si ya tenemos un gráfico como el que vemos ahora, que claramente no sigue una distribución normal, está claro que ya podemos parar aquí. Pero si tenemos un gráfico como el primero que vemos, esto no quiere decir que aún podamos decir con seguridad de que la distribución es normal. También podemos tener aquí, como vemos en el tercer gráfico, dos ondas, dos modas con nuestros datos. Y esto tampoco es una distribución normal. Seguido el histograma, lo que haremos son los gráficos cuantil-cuantil. El gráfico cuantil-cuantil o QQ son una herramienta gráfica para explorar si un conjunto de datos o muestra proviene de una población con cierta distribución normal. En particular, aquí nos interesa estudiar la normalidad de un conjunto de datos. Es decir, por ejemplo, la normalidad de la edad que tengo en mí. La función QQNOR, en R, que ya veremos en el práctico, sirve para construir estos gráficos que ustedes ven. Y la función QQLine sirve para agregar la línea de referencia, que no es más que una línea de regresión, en donde vemos cómo los puntos después se van a distribuir respecto de esta línea. Así estos gráficos podemos ver en el primero, con N10, cómo la distribución respecto de esta línea es muy irregular. En N30 vemos que sigue regular, pero se va ya cada vez más acercando a la línea de referencia, con 50 un poco más y con 100 más, a pesar de que quedan las colas, quedan separadas. Esto quiere decir que a medida que nosotros aumentamos la n, los datos tienden a ser más normales y da lugar a lo que se conoce con el teorema central del límite, que dice que aunque no exista una normalidad en los datos, este teorema garantiza que bajo ciertas condiciones muy generales y si el tamaño de la muestra alcanza determinadas magnitudes, es decir, si las muestras tienen un alto tamaño, los promedios
se comportan bajo condiciones de normalidad. Es decir, que si yo tengo una muestra muy elevada, puedo asumir de que los datos podemos tratarlos como normales. Aquí les dejo un link por si quieren ver un experimento sobre el teorema central del límite con bolas que se van lanzando y cómo la distribución aleatoriamente tiene una distribución normal. Y ahí también ustedes pueden ver que cuando empiezan a caer las bolas, la distribución es más irregular y a medida que aumenta la n, la distribución se va normalizando. De aquí entonces la teoría central del límite. Los gráficos cuantil-cuantil entonces representan puntos en un conjunto de datos por debajo del cual cae una cierta parte de los datos. Por ejemplo, el cuantil 0,9 representa el punto por debajo del cual el 90% de los datos están allí. El cuantil 0,5 representa el punto por el cual el 50% de los datos están por debajo de esto y así sucesivamente. Los gráficos QQ identifican los cuantiles en los datos de la muestra y los trazan contra los cuartiles de una distribución teórica. En la mayoría de los casos se utiliza una distribución normal, pero en realidad se puede crear una gráfica con cualquier otra distribución teórica que después vamos a ver. Si los puntos de los datos caen a lo largo de la línea recta, esta línea de referencia, entonces el conjunto de datos probablemente sigue una distribución normal. Como con esto todavía no puedo asegurar que mis datos tengan una distribución normal, hay pruebas que nos van a dar un valor que nos permitirá decidir si hay normalidad o no. Una de las más frecuentes es la prueba de Shapiro-Test. Este tipo de prueba, como dijimos, es útil para determinar si un conjunto de datos proviene o no de una distribución normal, que es, como dijimos, una suposición de muchas pruebas estadísticas, incluida la regresión, ANOVA, pruebas de T, en general, todas las lineales necesitan una distribución normal. Esto se puede realizar muy fácilmente con la prueba de Shapiro-Wilk en un conjunto de datos utilizando el test que se denomina Shapiro-Test y que después veremos en el práctico. Esta función lo que hace es producir un estadístico a través de la prueba W junto con el valor de P correspondiente. Si el valor de P es inferior al valor que yo puse de significación, hay evidencia suficiente para decir que esta muestra no proviene de una población normalmente distribuida. Y podemos decir entonces que deberemos utilizar pruebas para distribución no normal. En general, el Shapiro-Test se utiliza para muestras de tamaño relativamente pequeño o mediano, entre 3 y 5.000 datos. Si no, tenemos la otra prueba, que es la de Kolmogorov-Smirnov, en la cual esta prueba también nos va a dar un valor de P, y si esta P nuevamente es menor de 0,5, rechazamos la hipótesis nula, es decir, la prueba dice que entonces nuestros datos no tienen una distribución normal. Habitualmente esta prueba se utiliza para muestras más grandes, de más de 5.000 datos. Y se realiza también muy fácilmente, que ya veremos en el práctico, a través del KS-Test en R. ¿Qué es la estimación puntual de estadístico? Bueno, es lo que habitualmente conocemos como diferentes valores que sacamos de nuestros datos. La media, que se puede definir
como el resultado de dividir la suma de todas las observaciones por el número de ellas. Normalmente no intentamos comunicar la media porque tiene más error, tiene mucha influencia de los valores extremos y por lo tanto uno intenta comunicar siempre la mediana. La mediana justamente es el valor que se encuentra en el centro de todas las mediciones. Es decir, deja a su izquierda el mismo número de frecuencias que a su derecha. Entonces nos está diciendo, con su intervalo de confianza, cuál es entre el 90 y el 95% de los datos, influyendo evidentemente mucho menos aquí los valores extremos outlier. La varianza es la medida de los cuadrados de las desviaciones o separaciones de cada una de las observaciones respecto de la media aritmética. La desviación estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza de la variable, o sea, mide cuánto se separan los datos. Y los cuantiles son valores que ordenados de menor a mayor dividen a la población en partes de tal manera que cada una de ellas contiene el mismo número de frecuencias. Normalmente el Q2 coincide con la mediana. Y finalmente el rango se define como la diferencia existente entre el valor máximo y el valor mínimo observado. ¿Qué tenemos para la representación gráfica? Tenemos evidentemente los gráficos de barra, que es un tipo de gráfico que se utiliza para representar o resumir datos mediante barras o rectángulos de igual ancho, pero de diferentes longitudes. Estos se pueden presentar de forma vertical o horizontal. Más información nos dan los gráficos de caja, denominados box plot o bigotes, que son la representación gráfica que permite resumir más características. Aquí me permite describir la posición, la dispersión, la simetría, y fíjense en el gráfico, tenemos representada el valor medio, el percentil 2575, el valor mínimo, el valor máximo y también podemos ver los outliers. Un dato atípico es aquella observación que está muy distante del resto de los datos. Se dice que un valor es atípico si es mayor que el cuartil 3 más 1.5 por el IQR, el rango intercuartil. Recordad que el rango intercuartil es la resta del Q3 menos el Q1. Con lo cual, nosotros de esta forma podemos ver si el valor que tenemos es un valor outlier. Que sea outlier no quiere decir que sea un valor que tengamos que excluir, sino que sea un valor que tendremos que validar clínicamente si es un valor adecuado o ha sido un error. También tenemos la representación a través de los que se llaman violines, representación de violines, o los gráficos de violín. Estos dan un poco más de información que los diagramas de caja, porque a través de la visualización y de su silueta podemos ver dónde se encuentra la mayor cantidad de población. Por ejemplo, aquí en el X, en el rojo, vemos que la mayor cantidad de población está entre 0 y 1 y hay muy poquitos entre 3 y 4. Esto nos da aparte entonces una medida no solamente de poder tener la media, la mediana, sino también de cómo es la distribución de la población dentro de esta variable que estoy midiendo. Muy bien, con esto terminamos el módulo 2 y avanzamos
al módulo 3. Espero que vaya siendo de utilidad.